Llegó marzo, estamos a nada de que los chicos, los pequeños, entren a clases. Y tus niños, quiero preguntarte, No ¿cómo me se portaron eso, por en favor, vacaciones? En vacaciones siempre se portan un 7. Tengo que decirlo porque nos están viendo. Ah, saludos Así ahí a los chiquillos. Tengo que decir, eso son un 7. Pero en cuanto de repente a la alimentación, en vacaciones se salen un poquito, Sí, ¿cierto? De lo todo, clásico. pues todos nos salimos un Todo, poco es verdad. de lo clásico, Es más verdad. los niños que están ahí en sus casas, que muchas veces no están con la presión de los horarios del colegio. Claro, se come a deshoras, Deshoras, se duerme mal a veces. lo que sea se come. Claro, sí. Claro, ahí Y uno se permite eso, abren ¿vale? el refrigerador cual hora que quieren. Sí, uno se lo permite un poco Sí. porque estamos en vacaciones y uno dice, ya, no Ya importa. por lo sí. menos, Después- una vez. Después nos dice, claro. arreglamos. En marzo Claro. en marzo me concentro. Claro, el lunes empiezo. es como el lunes empiezo la dieta, tal cual. Marzo es. Es verdad, bueno, hoy día vamos a hablar de eso, Carito. ¿Cómo podemos volver a ordenar a nuestros pequeños a que tengan una alimentación saludable? ¿Cómo volver a tomar hábitos? El día de hoy vamos a conectarnos con Yael Toporovich. Ella es nutricionista de Bupa Sport, parte de Integra Médica, que nos va a estar dando consejos y tips para esto. ¿Cómo estás, Yael? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por a la ti. invitación. Un gusto, Yael, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Ya listos para marzo? ¡Oh! No nos digas Ay, nada. Ya es como lo escucho de la palabra marzo y es como, uy. Es terror, ¿no? Terror. Terror. No, pero un mes más y qué Sí. rico poder estar compartiendo con ustedes y también tener todos tus consejos, Yael, que es lo importante. ¿Cómo retomamos un poco la nutrición de una forma como más llevadera, sin que sea tan brusco el cambio de esto de vacaciones, ahora la restricción absoluta? Exacto. Y también que nos haga una pequeña radiografía, Yael, de lo que es las vacaciones, de cómo nos salimos de lo saludable. Lo que pasa es que uno en vacaciones se desordena un poco y se da un poco más de libertades también. Claro. O sea, para partir, como decían ustedes, el horario de sueño cambia y con eso también cambia toda la rutina durante las semanas del verano. Exacto. No nos despertamos tan temprano, a veces nos acostamos un poco más tarde, omitimos quizás algunas colaciones o comidas durante el día y eso también, cuando ya retomamos la rutina en marzo, cuesta un poco. Hoy sí. Entonces, como dicen ustedes, de 0 a 100 a veces no es tan saludable, es mejor ir retomando de a poco, ojalá como parcialmente por semanas, ir retomando ciertos hábitos, cosa que no sea tan drástico, no sea tan traumático, sobre todo para los niños que claro, vienen de esta libertad un poco quizás absoluta en horarios, cantidades, comidas. De los y volver helados, al por colegio. ejemplo. Claro. Exactamente. Entonces, ir retomando primero horarios es importante que sea paulatino, o sea, ir como de a pocas horas o corriendo, no sé. Si para ir al colegio tienen que despertarse a las 7, ojalá no pasar de las 12 a las 7 de la mañana, cosa que sea un poco más ameno y cariñoso el cambio. Claro. Mira, ahí estamos viendo en pantalla algunas láminas que nos plantean preguntas en el fondo que todos tenemos. ¿Qué es la alimentación saludable? ¿A qué lo Claro. podemos atribuir? Más allá del concepto, la Claro, práctica. más allá de que suene bonita la pregunta, Sí. porque en la práctica, ¿cómo lo llevamos? La alimentación saludable en realidad es aquella alimentación que cumple con todos los requerimientos, tanto nutricionales, de objetivos, culturales, sociales, estacionales, de un ser humano. Entonces, por ejemplo, el requerimiento de alimentación saludable en verano o en invierno también son diferentes. Entonces, uno ahí puede ir adecuándose a ciertas, por ejemplo, recetas que sean más cálidas o más frescas dependiendo de la estación. Hay distintos horarios según el requerimiento nutricional también sea necesario. Por ejemplo, un niño que está en clases, que tiene educación física, que está con jornada completa, su requerimiento también cambia un poco con respecto a lo que es vacaciones, que está un poco más sedentario, que no tiene tantos recreos conmigo. Entonces, ahí uno puede ir haciendo pequeñas modificaciones de la alimentación de acuerdo a cada caso. Exacto. Y si hablamos, Yael y Carito, directamente de las colaciones saludables, que muchas veces a los niños no les gusta. Mamá, colación saludable me dijeron en el colegio y a mí me carga eso. A Sí, mí echame un cuando te pancito con algo. Claro, el pancito, la galleta. ¿A qué se refiere la colación saludable, Yael? ¿Qué podemos ver para que no sea tan fome para el niño? Para que pueda llevarlo de Por buena ejemplo, manera. a mí los palitos de zanahoria con apio me los tiraron por la cabeza. Ah, ya. Tú dijiste como un snack saludable. Sí, claro, yo le mandaba, pero me los tiraron por la cabeza los palitos. Bueno, ¿qué podemos evitar entonces? ¿Cierto? Para que no seamos tan así como estrictos. No, tiene que ser esto, esto. Claro. ¿Qué evitamos? ¿Qué evitamos, Yael? Evitar todos aquellos snacks que sean altos en azúcares procesados,
primero ahí los sellos son una gran guía. Todos aquellos alimentos que tengan alto en calorías o alto en grasa saturada o alto en sodio o alto en azúcar, tratar de disminuirlos lo más posible o evitarlos también, y preferir colaciones que sean más entretenidas. Hoy día el mercado, gracias a que ha avanzado un poco en todo lo que es términos de nutrición, sí, hay ofertas, hay productos que son libres de sellos, que son más hacia un perfil más nutricional adecuado, o sea, que tienen más frutos secos, que tienen, por ejemplo, dátiles, que es un tipo de fruta que es bastante dulce, en vez de azúcar, por ejemplo. Frutos secos, dependiendo de la edad también, cuando ya son un poquito más grandes. Frutas en otro tipo de formatos también puede ser bastante interesante. Leche, yogures, ¿ya? Ahí los gustos de los niños son bastante predominantes, o sea, si a tu carito le gustan más las cosas saladas, quizás un sándwich, porque podría ser mala opción. Ahí, con lo que hago el sándwich, lo que lo relleno es lo importante, que sí sean saludables. Sí. Buenísimo. Y por ejemplo, y en el caso muchas veces que tenemos que enviarles almuerzo. También. Almuerzo, y que en general muchas veces son almuerzos fríos, porque no hay tiempo ni no pueden calentarlos o algo. Entonces, ¿cómo armamos ahí una colación saludable que sea un poquito más contundente? Ahí es fundamental siempre tener en cuenta los tipos de alimentos que hay que incluir en un almuerzo, que van a ser siempre una proteína, tanto de origen animal como vegetal, carne, pollo, pescado, huevo, carne vegetal, legumbres, soya, por ejemplo, un carbohidrato de buena calidad, o pastas, o arroz, quinoa, por ejemplo, papas, puré, y siempre, que ahí es donde fallamos algunas veces, en las verduras. Verdura como ensalada, verdura como salteado de verduras, como crema o sopa de verduras. Ahí es donde hay que ser creativo con los niños y ver qué preparaciones les gustan. Tortillas de verduras, guisos. Ahí hay que indagar un poco en sus gustos, cuáles son sus verduras favoritas, si las podemos incluir quizás en las carnes, en los carbohidratos. Cómo motivarlos para que para ellos sea atractivo y finalmente podamos incluir este grupo tan importante que son las verduras y las frutas en su alimentación diaria. Sí, que además bien hechas son bien ricas, ¿cierto? Con una línea, con algo ahí, quedan bien buenas. Oye, Yael, vemos imágenes importantes ahí también en pantalla, vemos a gente tomando agua, hidratándose. ¿Qué tan importante es y cuál es la recomendación para nuestros pequeños? Que lleven una botellita al colegio, algo así, me imagino, ¿no? Sí, la hidratación a veces se nos olvida como parte de la nutrición, pero es fundamental. Nuestro cuerpo necesita un requerimiento hídrico para estar bien, o sea, somos 70% agua, entonces si no nos hidratamos bien, nuestro cuerpo también ahí empieza a tener que optimizar sus recursos hídricos. Entonces, por supuesto que agua es la mejor fuente. Va a depender de la edad de los niños y de la cantidad de energía que consuman su requerimiento de agua, pero sí, a grandes rasgos, incluir botellitas de agua o cajitas de jugo sin azúcar durante los almuerzos y cenas, o por ejemplo leche, yogur, frutas y verduras, que también son alimentos que tienen un gran porcentaje de humedad, también hidratan a los niños. Entonces, por ejemplo, jaleas sin azúcar también son una forma de hidratar a los niños de una forma un poco más camuflada, si es que no les gusta tanto el agua propiamente tal. Sí, bueno, estamos hablando de lo bueno, Carito, de lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Para no llegar después a lamentar cosas. ¿Qué cosas podemos llegar a lamentar, Yael, si nuestros pequeños no se alimentan bien, ni ninguno de nosotros? Ponte tú durante 5 veces a la semana, que son los niños que van a clase, ¿cierto? Que todos los días llevaran una mal colación, que todos los días sea algo que sea algo exceso, como una rutina claro. Ya de... ¿Qué podemos llegar a lamentar después con nuestros pequeños? Ahí va un poco como en los hábitos de alimentación, que no va a crear un hábito saludable de alimentación. Claro. Quizás no va a conocer qué alimentos saludables le gustan, cuáles no. Y a largo plazo, sí, por supuesto que está el tema del peso corporal y todo lo que un aumento de peso progresivo en el tiempo desencadena a largo plazo enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, y que también son... Claro, partimos haciendo todos estos hábitos cuando son pequeños, pero esto ya 20 años después sí trae consecuencias que son peligrosas para la salud. Exacto. Así, bueno, y tenemos que considerar también que Chile es uno de los países más altos casi la tasa en tasa de obesidad infantil, es increíble y lamentablemente, o sea, hay que cambiar un poco y eso va en los hábitos. Es cultura ya, ¿no? Cultura, es como parte de la cultura chilena. ¿Y por qué, Yael? ¿Por qué será? ¿Alguna vez lo has comentado con alguna colega, con alguien? Claro. Me imagino. Son ahí un poco variables también socioculturales. No nos gusta tanto quizás hacer ejercicio como debiésemos. Hoy cuesta.
ahí Claro. nos caemos un poco en la vida activa. El sedentarismo al final también nos lleva a, si estamos más tiempo sentados frente al televisor y tenemos poca actividad al aire libre, andamos poco en bicicleta o tenemos pocos deportes como entre amigos, nos vamos quedando cada vez más tiempo sentados y eso también cambia el requerimiento nutricional y como no cambiamos nuestra ingesta, o sea, seguimos comiendo igual y no hacemos la misma cantidad de ejercicio, también vamos aumentando ahí el peso en el tiempo. Es un todo que nos Es lleva ahí. Claro, es el sedentarismo también, es la falta. Si teníamos que elegir, tú mencionaste que era importante tener carbohidratos también dentro de la dieta, dentro de esta alimentación. ¿Qué carbohidratos podríamos preferir ante uno u otro si quisiéramos bajar la ingesta calórica, por ejemplo? Claro, ¿Cuáles serían menos malos? Sí. No menos malos, sino como más favorables quizás para disminuir la ingesta Para no calórica? satanizarlos En realidad, todos, ¿cierto? Claro. Hay un concepto que se llama cargofobia, que le tenemos como miedo a los carbohidratos, cuando Sí. en realidad son nuestra fuente de energía principal. Claro, cuando queremos hacer un cambio en el peso corporal, uno modifica esto, pero los carbohidratos son los que nos dan energía para poder funcionar a lo largo de todo el día. Entonces hay que elegir una buena fuente de carbohidratos complejos, por ejemplo, preferir aquellos que son integrales, pan integral, pastas integrales, arroz integral, y siempre complementarlo con fibra de frutas, verduras, frutos secos, semillas, cosa que también generen más saciedad. Claro, Buenísimo. sí. Bueno, yo creo que tenemos ya varios tips, varios datos, Sí. ¿cierto? Para que los tomen en cuenta ustedes en la casa, no se queden ahí con que lo vieron nomás, sino que pónganlo en práctica, por favor. Hay que hacerlo, sí. Sí, porque es la idea. De forma personal, o sea, mi requerimiento no es mismo de ustedes, entonces cada uno va teniendo sus cambios, sus modificaciones y, Claro. y eso se puede adaptar. Claro, sí, pero al fin y al cabo igual lo que buscamos es que la gente se motive por una vida un poquito más sana, ¿cierto? Un Sí. poquito más saludable y evitemos cosas malas en un futuro, sí. Claro, al Además, final los las niños- enfermedades son las que tratamos de evitar en el fondo, Sí. son como es verdad. llegar a extremos, ¿para qué? Exacto, bueno, Yael, felices de que hayas estado con nosotros. ¿Ah? A ver si se me viene otra pregunta en cuanto a lácteos, Yael, en cuanto... Hay muchas personas que prefieren mandarle un yogur, ¿cierto? Mandarle de repente no sé, una leche cultivada. Claro, ¿qué preferir en el fondo? Bueno, También. bajo en sellos. Por supuesto, los lácteos son parte fundamental del crecimiento de los niños, un Sí. aporte importante de proteínas y también de calcio. Entonces, aquellos que tengan menos azúcar o que no tengan azúcar incluida entre sus ingredientes van a ser bastante mejor que aquellos que tienen ingredientes como sus principales componentes. Claro. Perfecto. Oye, Yael, mira, estuve mirando en una de las láminas que salían, decían consumo de frutas, 5 piezas diarias. Uno en general ve y yo digo, ya, si quieren fruta, coman la fruta que quieran. También es dañino mucha fruta, por ejemplo, Mucho azúcar. mucha azúcar. Siempre va a ser depende. Ya. Uno en general recomienda 5 porciones entre frutas y verduras, cosa que vamos a hacer como equiparar entre frutas y verduras Claro. durante el día. Pero por supuesto, si yo, por ejemplo, hago la comparación de cuántas frutas son un paquete de galletas, son muchas frutas. Ah, Entonces, Claro. prefiero 1000 veces que se coma 5 frutas a que quizás un paquete completo de algún tipo de galleta que sí tenga azúcar y que sí sea alta en harinas refinadas. Claro, y que Claro. tiene más fibra Hay también. que la tenerle fruta. miedo. Claro. Ahora, cuando uno dice, cuando hablan de porción de algo, ¿cómo Ujú. sabemos qué porción? Porque dijimos 5 porciones de fruta, o una porción de carbohidratos, o una porción Bueno, de... las porciones también son Ahora, subjetivas, ¿no? porque la porción de alguien, yo me imagino que una porción puede ser un tremendo plato. La de papá es una porcionzote. Claro. La de o- mamá es una porcioncita. Claro, o la porción del puño de la mano. No sé, ¿cómo medimos una porción? Porque podemos decir, no, si estamos comiendo una porción diaria, pero una tremenda. Cada grupo de alimentos en sí tiene una porción estándar, Ya. que no quiere decir que a un paciente le dé una, media o 4 según su requerimiento. Claro. Entonces, claro, hablamos de, por ejemplo, una porción de arroz es 3/4 de taza cocida directo al plato, pero puede ser Ah. que quizás a alguien que es un deportista y le va a dar 5 porciones en ese almuerzo. Claro. O media, o hay uno A va 3/4 jugando de taza es así, Sí. es chiquitito, sí. Bueno, por eso es Sí. importante que también sea personalizado y cuando queremos tener un cambio radical o un poco que nos acompañen, acercarnos a una A un consulta, especialista, a un especialista, ¿cierto? absolutamente, sí. Así Y que que los cambios tampoco sean tan rápidos, cosa que el cuerpo se puede ir acomodando sí, también. y acompañado, porque hay mucha psicología también ahí. ¿Eh? Si te dejan solo no le cuesta mucho, tienes que Sí. estar acompañándote detrás. Hay un especialista diciéndote, no, haz esto otro. No importa si te saliste un día, quizás lo puedes
poder retomar, ¿cierto? Bueno, ustedes saben por qué le estoy hablando. Yael, preguntarte, ¿qué comes tú para estar como tú? Buena. Sobre todo en justa medida y cantidad. Todo. Claro. Sí, todo un poco. No hay que satanizar, no hay que tenerle miedo a estos alimentos. Por supuesto que en un cumpleaños uno tiene ahí pequeños desajustes, pero sí, son parte de la vida social, son parte de lo que uno, al final, no voy a dejar de ir a un cumpleaños porque quiero bajar de peso, no. Entonces uno ahí puede ir haciendo... uno puede llevar su manzana y listo. Que no me inviten va mejor. Igual. Por favor, no, pero sí ser parte y alimentarse de forma consciente, o sea, cuando ya no tengo hambre, dejar de comer, si tengo hambre puedo comer un poco más hoy día y si mañana tengo menos hambre me sirvo menos, que a veces es algo que parece súper obvio, pero no, se nos olvida y nos juntamos así como, no, la porción, pero en realidad los humanos somos flexibles y hay días que tenemos un rendimiento más alto y más bajo y ahí hay que ir ajustando. Así es, Yael. Bueno, felices de que hayas estado con nosotros una vez más, te mandamos un gran abrazo, Yael. Para ustedes también, que tengan una muy buena semana. Igualmente, un abrazo.